majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Estamos aquí de nuevo, una vez más, tratando en el amor de Dios de mandarles un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de parte de Dios a sus vidas, a sus familias, y que estos días sean días de bendición, sean días de fortaleza en Dios para cada uno de ustedes.
Desde este rincón de mi hogar, que es su hogar, les mandamos nuestras bendiciones, mi familia, mis hijos, y que todos por allá donde sea que se encuentren, estén bien, estén fortalecidos en Dios, y que cada día estemos con la firme esperanza y la firme convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Aún cuando sucedan cosas difíciles, aún cuando vengan sobre nosotros ataques, cuando vengan sobre nosotros pruebas, todo el tiempo estemos en plena confianza de que Dios está en control de todas las cosas. Y precisamente, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para poder transmitirles en esta mañana es una pregunta que quizás hemos escuchado o en algún momento nosotros mismos la hemos hecho. El tema de hoy es: ¿cuál es el sufrimiento o por qué el origen del sufrimiento en la humanidad? Y podemos cuestionarnos, podemos hacer alguna pregunta o tirar una pregunta al aire con respecto a Dios. Si dicen o se dice que tenemos un Dios bueno, un Dios omnipotente, que controla todo lo que ocurre en el mundo, entonces, ¿por qué Él permite que los inocentes sufran? Que haya guerras en que millones de seres humanos mueren y que las enfermedades matan a la gente cuando se hallan en la plenitud de su vida. Porque hay violaciones a mujeres, homicidios, accidentes trágicos y niños que nacen ciegos o mentalmente retardados. Y cuando el sufrimiento o la aflicción nos toca directamente, nos volvemos a Dios para preguntarle: ¿por qué permites que esto me suceda? Y lo preocupante, mis amados hermanos, es cuando aparece en nuestra mente la pregunta, como Asaf en el Salmo 73, que dice: ¿me conviene seguir adorando a un Dios que no me libera del mal que me aflige? Es una pregunta fuerte que podemos en algún momento hacernos nosotros mismos. No pretendo, mis amados hermanos, abordar todo el tema, porque es suficientemente profundo y amplio. Pero creo que a raíz de esta pandemia que ha provocado el coronavirus, vale la pena reflexionar sobre estas historias o históricas preguntas. Simplemente les digo que no hay una respuesta fácil a este misterio del sufrimiento. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica del sufrimiento? Aunque la Biblia no resuelve completamente el misterio acerca del sufrimiento humano, la explicación bíblica del origen de todos los males en el mundo es sencilla, pero bien explícita. En el capítulo 3 de Génesis se nos cuenta la historia de la caída del hombre. Adán y Eva fueron creados por Dios sin pecado y sin la necesidad de pecar, pero no incapaces de pecar. Dios quería que como humanos le sirviéramos libremente, de otro modo seríamos autómatas o máquinas sin voluntad propia. Por eso Dios nos creó como con un libre albedrío, es decir, con la responsabilidad moral, con la libertad de tomar nuestras propias decisiones, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ellos, y hoy, nosotros mismos sufrimos las consecuencias, porque cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Pablo lo confirma cuando nos dice en su carta a los Romanos, ahí en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis amados hermanos, Pablo no está diciendo que el pecado se originó con Adán, sino solamente que el pecado en el mundo, es decir, en el campo de la experiencia humana, empezó con Adán. El pecado, como ya algunos sabemos, tuvo su origen con Satanás, quien peca desde el principio. En realidad, todo el universo creado por Dios gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra que anuncian las Escrituras.
No podemos, mis amados hermanos, ignorar que Satanás y las fuerzas demoníacas siembran constantemente el mal y el sufrimiento humano. Satanás estorba la obra de Dios, tienta a nosotros como hombres y los emplea para perjudicar a los hijos de Dios. Y aún es capaz de usar las fuerzas de la mismísima naturaleza, tales como el relámpago, el viento y la enfermedad, para afligir a los santos. El consejo bíblico es, y lo podemos ver en Santiago 4:7, que nos dice de manera muy clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que en innumerables ocasiones encontramos cómo el mal sirve para poner de manifiesto la compasión de Dios y su poder libertador y llevar adelante sus propósitos en cada uno de nosotros. Tenemos el ejemplo de José. Él les dijo a sus hermanos por allá en Génesis capítulo 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Biblia también nos revela que a veces, mis amados hermanos, el mal es un juicio correctivo de Dios y sirve como ejemplo a otras generaciones. Dios no dejó sin castigo al perverso mundo antiguo en los días de Noé, sino que envió un diluvio para juzgar la tierra porque estaba corrompida. En este mismo sentido, también podemos ver cómo la Biblia nos habla de la destrucción de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplo a las que habían de vivir impíamente. Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro 2:6, que dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La historia de Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos, la podemos analizar y ver en el capítulo 19 de Génesis. Las Escrituras también nos enseñan, mis amados hermanos, que a veces el sufrimiento viene para enseñar lecciones que de otro modo no se aprenderían. Podemos ver y leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, de los versículos 11 a 20, con respecto a este asunto. O en el libro de los profetas menores de Oseas, capítulo 11, del 1 al 4. Y si nos vamos más adelante en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo del 3 al 11. Y es el que les voy a leer para no ampliar más este video. En Hebreos capítulo 12, del 3 al 11, nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es bueno recordar, mis queridos hermanos, que la corrección se basa en el amor de Dios para con nosotros. Eso jamás olvidemos. ¿Qué más tenemos, mis amados hermanos, el día de hoy? Dios jamás va a disciplinar porque disfrute hacernos sufrir,
sino que lo hace porque está muy preocupado por nuestra madurez como Padre que nos ama. Proverbios 3 del 11 al 12 nos dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. La Biblia, mis amados hermanos, nos habla también que a veces el dolor o el sufrimiento puede ser un medio de mantener humilde a los siervos de Dios. El ejemplo que tenemos con respecto a esto lo podemos ver a través de Pablo. En esa segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Al mismísimo apóstol Pablo, Dios le puso un aguijón para que le recordara que toda la gloria y toda la honra le correspondía solamente a Él, y que Él no se exaltara o no se jactara de las señales y prodigios que Él hacía. Mis amados hermanos, pero también el sufrimiento, según la Biblia, puede servir como un instrumento para el desarrollo moral y espiritual de todos y cada uno de nosotros. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice que nuestra fe se acrisola o se refina por medio de las diversas pruebas. Es tanto que Santiago y Pablo enseñan que las diversas pruebas educan al creyente en la constancia y la paciencia, y lo ayudan a crecer en un carácter y rectitud. Santiago, capítulo 1, de 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, del 3 al 4, nos dice algo con respecto a esto mismo. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mis amados hermanos, es el método que Dios usa, y no somos nadie, ni ustedes ni yo, para poder cuestionarlo. Dios no pone a prueba a la gente para bien de Él, sino para nuestro propio bien. En conclusión, mis queridos hermanos, aunque la teología bíblica no aclara perfectamente el misterio del mal o el sufrimiento en este mundo, sí ofrece una solución. Un defensor de la fe cristiana en algún momento comentó que la contribución de la doctrina cristiana al problema del mal y del sufrimiento humano consiste en el hecho de que Dios cargó sobre sí mismo el pecado y su triste consecuencia. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 53, cuando se refería al siervo sufriente para referirse al sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Él puso en ese versículo 5 del capítulo 53. Él fue, dice, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esto nos revela, mis amados hermanos, que al final toda la consecuencia del mal y el sufrimiento que nosotros mismísimos provocamos en la humanidad, al final Dios hace que recaiga en su Hijo para traer a nosotros paz y tranquilidad. Este y otros pasajes, mis amados hermanos, de la Biblia demuestran que al final de todo es Dios mismo quien llega a ser la víctima de todo el mal y del sufrimiento que provocamos al cargar en Cristo el pecado, que es la causa principal del sufrimiento natural y moral que ha experimentado la humanidad a través de todos los siglos. La encarnación de Cristo y su sacrificio expiatorio, mis amados hermanos, es la única solución satisfactoria al problema del mal en la tierra. Por medio de la cruz, Dios actuó para anular la obra de las fuerzas de las tinieblas sobre nosotros. El hecho de que Cristo al tercer día resucitó demuestra que las potestades del pecado, la muerte y el diablo mismo no pueden derrotarle. La cruz y la tumba vacía son la clave del triunfo y la destrucción
de nuestros enemigos. Los filósofos, las religiones mundiales y la gente en general se preguntan, ¿cómo se puede armonizar los grandes males del mundo con un Dios soberano y bondadoso? Mis amados hermanos, responderemos como Cristo lo hizo cuando le lanzaban preguntas capciosas. Él sustituía una pregunta por otra. Podemos dar como respuesta a esta pregunta una pregunta también. Ustedes nos preguntan, mundo, ¿cómo puede armonizar los grandes males del mundo con un Dios soberano y bondadoso? Y la pregunta que tenemos que dar y decir nosotros mismos es, ¿qué haremos entonces para ser salvos de los grandes males del mundo? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. La solución, mis amados hermanos, no está en el karma de los budistas, ni en negar el mal moral, que es el pecado, como enseñanza la equivocada ciencia cristiana, ni en esperar que el mal moral se erradique por medio de la educación y la socialización de la humanidad, como enseñan los evolucionistas ateos. Tampoco la solución está, mis amados hermanos, en el nuevo orden mundial económico. No está tampoco en un gobierno único mundial. No está tampoco en unir todas las religiones del mundo. No está tampoco en tener una sola moneda a nivel mundial. No está incluso tampoco en una vacuna contra el coronavirus, que estamos orando para que se logre. No está en los cambios sociales, aunque deseamos que cese el hambre y la miseria. Tampoco no está en los tratados pacifistas de las naciones, aunque anhelamos vivir en un mundo de paz. Como iglesia, mis amados hermanos, seguiremos alzando la voz en un mundo cada vez más globalizado, que es cada vez más ateo y que se rebela abiertamente contra Dios y el Evangelio, para gritarle a los cuatro vientos y por todas las plataformas sociales que hay una sola respuesta para los grandes males y sufrimientos de la humanidad. ¿Y sabes cuál es esa respuesta? Sí, efectivamente, la respuesta para todos estos males y sufrimientos que el mundo lo agobia hoy en día y por los siglos, la única respuesta, mi amado hermano, se llama Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Lo crea o no lo crea la gente, lo acepte o no lo acepte la gente. Es absolutamente cierto que el pecado hunde cada vez más a la humanidad en la ruina moral y sufrimiento desmedido, y que Cristo es la respuesta y la solución a todos esos males, por lo que Él hizo, por lo que Él es y por lo que Él da. El mismísimo Pablo a los Corintios nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y lo voy a repetir para que nos quede claro. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mis amados hermanos, si alguien insiste en buscar una respuesta de Dios al problema del mal y del sufrimiento humano, la respuesta divina se encuentra en la segunda venida de Cristo. La resurrección de la humanidad, el juicio de los injustos y la recompensa a los fieles creyentes. Cristo vendrá y establecerá un nuevo orden en la tierra, en el cual todo mal será expulsado. El apóstol Juan dice en su libro de Revelaciones, ahí en Apocalipsis, vi, dice Juan, un cielo y una tierra nuevos, la ciudad santa. No entrará en ella, dice, ninguna cosa impura o que haga abominación. No hay duda, mis amados hermanos, de que en esta vida reina la injusticia social, los males y sufrimiento aparentemente que no tienen una razón de ser o que son irracionales. Pero podemos decir como Job, quien en los momentos más oscuros de su vida exclamó, yo sé, dice, que mi Dios vive. Sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente cuando mi cuerpo haya sido destruido. Veré a Dios con mis propios ojos. Mis amados hermanos, saldremos adelante en medio de los sufrimientos, apoyándonos en el amor y la gracia de Dios que nos capacita para sobreponernos a las adversidades de la vida. Orando a Dios y alimentando nuestra fe por medio de la palabra de Dios, creyendo que Dios jamás
dejará en vergüenza a los que en Él confían y ponen en Él su esperanza. Me despido, mis amados hermanos, con esta reflexión. Lo importante no es lo que nos sucede, sino la actitud que tomamos hacia lo que nos sucede. Eso es la clave. ¿Qué actitud tomas tú ante la adversidad? ¿Cómo logras salir adelante ante las situaciones que vienen sobre tu vida y que amenazan con destruirte? ¿Cuál es la actitud que tomas? ¿Una actitud de confianza en Dios, sabiendo que Él tiene control sobre todas las cosas? ¿O simplemente te dejas derrotar y tiras la toalla y te alejas de Dios creyendo que con ello vas a solucionar los problemas? Lo que te puedo decir, mi querido hermano, es que cuando tú has actuado de esa manera, cuando decides alejarte de Dios, creyendo que con eso vas a solucionar tus problemas, lo que yo puedo asegurarte es que te ha ido peor en tu familia, en tu economía, en tu relación, en tu salud y en todo. Cuando estamos alejados de Dios, nos alejamos de la cobertura que Él nos da. Y aún cuando vienen sobre nosotros situaciones difíciles, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y Él es el que nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Y la muestra está que estamos aquí, que a pesar de ya haber estado 5 o 6 meses en esta situación, estamos firmes, estamos de pie y estamos en la lucha. Mi querido hermano y mi querida hermana, yo me despido con una oración anhelando que podamos reunirnos pronto con el favor de Dios y que se encuentren bien, se encuentren fortalecidos. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido abrir una célula por allá en Piedras Negras. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Martín, de mi hermana Gaby, al igual que de nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Brenda, que abrieron las puertas de su hogar para poder que la palabra de Dios entrara a su hogar, a sus vidas y a todos aquellos que Dios llevará a ese lugar para recibir las bendiciones y la palabra de Dios. Esperemos y sigamos orando por las vidas de nuestros hermanos que han abierto sus hogares para poder recibir la palabra de Dios y que Dios sea exaltado. Es una enorme bendición el saber que Dios está tocando corazones. Por eso me despido de ustedes con esta oración y, como ya lo comenté, anhelando poder vernos, poder reunirnos y poder congregarnos, pero será en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque a través de tu palabra podemos, Dios, entender y reconocer que la única respuesta al sufrimiento, Dios, de la humanidad, la única respuesta a todo aquello que acontece, que aqueja, Dios, y daña al mundo, es el depositar nuestra confianza y nuestra fe en ti, mi Señor Jesucristo. Porque tú, sobre ti, se han venido todas nuestras iniquidades. Sobre ti Dios ha depositado todo el pecado del mundo y sobre ti recae todo esto para que nosotros podamos tener paz, para que nosotros podamos tener tranquilidad siempre y cuando depositemos en ti nuestra fe y nuestra esperanza. Porque tú eres Dios, un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que todo lo que acontece, que todo aquello que nosotros hacemos, tú vienes y rescatas a nosotros de toda esa tristeza, de todo ese sufrimiento, para darnos tranquilidad y para darnos paz. Por eso a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y te ruego, Dios, que guardes las vidas de cada uno de mis hermanos. Y que en este día, Padre, que tu gracia, Dios, se manifieste en nuestra vida. Que cuides de nosotros, mi Señor, que cuides de cada familia, de cada matrimonio, de cada joven, de cada jovencita, de cada varón, de cada dama, mi Señor, y a donde sea que ellos se dirijan, Dios, que tu gracia, Padre, nos acompañe, que sea la que nos revele, mi Señor, qué es la decisión correcta que debamos de tomar. Y que podamos ser testimonio, mi Señor, a donde sea que vayamos, y que sea Dios nuestro caminar, que sea nuestro hablar, que sea nuestro conducir, el que hable por nosotros, mi Señor, y que tu gracia, que nuestro testimonio, Padre, sea, Dios, exaltarte a ti sobre todas las cosas. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nos vemos pronto, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Hasta pronto.